Se vienen las PASO y estamos trayendo a todos los candidatos que van a participar de una elección rara, porque en verdad el único sector que va a hacer una elección en las PASO, por lo menos en la capital, es el centro izquierda, porque todos los demás hicieron elección a dedo. Yo me congratulaba por dos cosas con respecto a los partidos de centro izquierda en general. Primero, que se hubieran unido, que me parecía realmente bueno. Y después también que hagan de las PASO unas verdaderas PASO, porque lo que está pasando ahora con las primarias es que son escenografía, digamos, a excepción de un sector. Bueno, están acá ahora Lilita Carrió y Pino Solanas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Jorge. Muy ¿Cómo va? Los dos son diputados nacionales, Lilita de la coalición cívica ARI y Pino de Proyecto Sur. Coincidieron en una alianza electoral en la ciudad para los comicios de octubre, que tiene como eje de campaña la lucha contra la corrupción, y que fue sellada entre parte de la coalición cívica, Proyecto Sur, el socialismo y el GEN. Quieren derrotar al macrismo y a los K en las legislativas. En esta alianza Pino va como candidato a senador nacional y Carrió a diputada, como postulante a diputada nacional. Empecemos hablando de lo más inmediato y después seguimos con cualquier otro tema. Vamos a hacer un rato largo. No sé si tuvieron oportunidad de ver nuestro programa anoche. ¿Qué piensan de la situación de Milani y de la hasta ahora nula reacción del gobierno frente al tema? Nosotros están preparando nuestros asesores la denuncia por enriquecimiento ilícito. También... Vos viste lo que es la declaración jurada, ¿no? No, es terrible. Es terrible. Además, lo que vale esa casa en la horqueta, porque ustedes se quedaron cortos. Esa casa vale muchísimo más de 2.600.000. Puede ser, puede ser. Bueno, estamos preparando también por violación a los deberes de funcionario público para que se investigue toda la violación a la ley de seguridad, porque lo que está claro es que ha hecho investigación interior, que ha hecho espionaje interior y que ahora está puesto para hacerlo. De modo tal que ya asume el cargo de comandante en jefe, reteniendo el de inteligencia para hacer espionaje interno, lo cual viola todas las leyes de seguridad de la Argentina y es un... Miren cómo la serpiente se prisa su propia cola, ¿no? Terminar en un tipo tan complicado en la dictadura y con el ejército haciendo espionaje interno, Berbisky y Cristina, miren dónde termina la revolución. Es increíble. Ahora, hay un análisis político posible con respecto a esto que tiene que ver con lo que podría llamarse una remake del operativo de Dorrego, pero hecho ahora, ¿no? En su momento, bueno, le contesto a los chicos que están escuchando, los montoneros con el gobierno peronista en el 70 intentaron como una cosa de integración a través de la actividad social impulsada por el ejército. Y ahora da la sensación de que se quiere intentar, por un lado, una partidización del ejército, estilo Venezuela, y por otro lado, meterlo en el control social. No sé vos, Pino, cómo lo ves el tema. No, por supuesto. Meterlo no solo en el control social, sino de que lo que es alarmante, y continúa el discurso que estaba haciendo Lilita, este año hay previsto cerca de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos para inteligencia interior. Ahora, un país que no tiene hipótesis de conflicto externo. ¿En qué la gasta? ¿Y qué la gasta? Y la gasta en el seguimiento... ¿Y en la casa de Milani? En los seguimientos de los políticos, los referentes sociales, los opositores, la infiltración en las organizaciones sociales, en franca violación con la ley de defensa y la ley de seguridad interior. Entonces, nosotros presentamos, mañana estamos presentando un proyecto, ¿no es cierto?, que es de apartamiento, violación grosera de las obligaciones del funcionario público por todos esos apartamentos. Pensá, Jorge, que la Comisión Bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia jamás le pidió a la CIE rendición de cuentas. La CIE ha atravesado con el paraguas de secreto de Estado, con el paraguas de ser la inteligencia nacional, con los mismos funcionarios, de los cuales muchos vienen de la época de la dictadura, atravesaron todos los gobiernos y bajo ese paraguas se han desarrollado en estos 30 años o 35 años todos los mayores delitos federales que te puedas imaginar. Si ellos no son responsables de brindar información sobre el narcotráfico, sobre la trata de personas, sobre el tráfico de armas, atención, y tenemos detrás asesinatos, el asesinato de quien comandaba la base de Seiza, ¿cómo se llamaba? Ezequiel Echegoyen. Estuvieron en borrar todas las pistas
de la pista criolla, la pista argentina, en el caso de la AMIA. O nos olvidamos de los $400.000 presentados para la pista Tejeldín, la Traffic, el juez Galeano. Estuvieron detrás de la Banelco haciendo sus buenos servicios. Han estado en todas, Yo personalmente... Bueno, vos hablas del narcotráfico, están involucrados en el tema del narcotráfico y lo que pasó la semana pasada con el Lauchón, pero, ¿no? El espía ese. Pero con el Lauchón ligado además a las redes de prostíbulos, todas estas historias. Ahora, hay que pensar que con la idea de que son fuertes y nos pueden sacar una carpeta, todos los gobiernos de la democracia tienen grandes manchas en su piel. Y cada vez que quisieron intentar hacer algo ahí adentro, sacaron carpetas, Y entonces es el territorio de la impunidad. Y como es el territorio de la impunidad, hay canilla libre para el negocio particular y privado, Es gravísimo esto, por eso nosotros decimos, la coalición sur con Lilita, los socialistas, ahí está el compañero Roy Cortina, los socialistas auténticos, el GEN no está. Nosotros decimos, acá, de lo primero que hay que hacer para asegurar, para tratar el tema de la seguridad en la Argentina, y no, hay que intervenir seriamente en los organismos de seguridad. Ni la Policía Federal, ni la bonaerense, ni los servicios de inteligencia fueron reestructurados al llegar a la democracia. Hay un silencio increíble del gobierno respecto al tema Jaime, y el único que salió a hablar, que siempre habla de cualquier cosa, pero que dice que no hay que hablar, es Aníbal Fernández. Dijo que el gobierno no tenía que opinar del caso Jaime. La verdad es que Jaime es un personaje que sí habla. Sí, ¿Por qué no lo pueden encontrar a Jaime? Yo estaba en Córdoba. El problema de Jaime era el que le llevaba las bolsas. Yo tengo esto que dice Ciriele es así. A Kirchner. Claro, él cobraba las bolsas. A mí me lo confirmaron, me lo dijeron muchas veces empresarios del transporte. Ellos entraban en el ministerio, con lo cual entraban, le daban la plata y ponían abajo del escritorio de Jaime. Jaime cruzaba, así me cuentan, debe ser que la oficina del ministerio está enfrente, no sé cómo es. Está enfrente, sí. ¿Que sí? Bueno, porque así me contaban los empresarios, ¿no? Cruzaba y le entregaba la bolsa a Kirchner, que son las famosas bolsas que Muñoz, que la secretaria de Kirchner dice que veía a Muñoz, que a su vez la llevaban al sur. Ahora, el problema de Jaime, ahora, acá hay una duda, ¿qué pasa con Debido? ¿Es masón? ¿Está protegido por quién? Acá Debido, que es el responsable de todo, que es el cajero de Kirchner del 2003, que casi me quiso meter presa, nadie lo toca, no lo tocan los empresarios, ¿vieron? No lo tocan fuertemente los diarios, digamos la verdad, lo tocan así para quedar bien. Acá no lo toca nadie al que es responsable de esto. Ahora, ¿qué pasa con Jaime? ¿Por qué no lo pueden encontrar? Miren si Jaime dice todo esto. Y entonces, ¿vos crees que Jaime puede hablar? Pero por supuesto, porque Jaime no va a caer solo, es como el recaudador, el tesorero, porque además se odian con Cristina. Hay que ver si habla, ¿no? Porque también podría ser como la María Julia de... Y puede ser, pero María Julia tenía más clase, el otro es más ostentoso. Sí, sí. No, y aparte María Julia era una persona corrupta con cierta educación. Este es corrupto sin educación. ¿Vos crees que me cuentan en Córdoba, yo andaba buscándolo, esto es muy divertido, yo estaba... que anda con unas camperas, con suecos, con esos zapatos así tipo Sarkozy. Es un ostentoso impresionante. Para parecer más Me alto. gustan mucho los zapatos. Sí, sí. Vos decís, Lilita, que Jaime en este momento estaría negociando su posición en este acá caso. Efectivamente hay hay jueces que ya no están dispuestos. A ver, a muchos jueces federales lo manejó la CIDE. Y los maneja la CIDE. Esta es la verdad. Son una vergüenza la mayoría de los jueces federales de nuestro país. Miren el caso de Martínez Giorgi. Miren, les voy a contar este caso porque se los voy a mandar para el programa. En un momento va alguien, que no voy a decir nunca quién, llegó en forma anónima, el expediente completo de la FIP. Lo tenemos. Donde se muestra toda la facturación trucha del Belgrano Carga y donde los inspectores de la FIP dicen que instalaciones y servicios, que esta es la que hacía obras, es inexistente. Están todos, etcétera. Y se pide la orden penal.
Con ese expediente, hace 2 años, Policitas obviamente requiere por defraudación, pone todo el fiscal. Martínez Giorgi hace 3 años que no hace nada. O sea que ya no es Carrió que no presenta pruebas. El expediente de la FIP, completo. Y entonces, ¿saben cuál es el problema? Que lo paró un tipo de la FIP, porque ¿cómo iba a pasar eso? Lo paró este señor Vázquez. ¿Se acuerdan? Andrés Que Vázquez. creo que era Andrés Vázquez. Entonces, se dan cuenta lo que pueden hablar, pero pueden hablar de Debido, pueden hablar de Néstor, y yo creo que pueden hablar de Cristina. Por ejemplo, vamos a la CIDE. Una persona íntimamente vinculada a Cristina, contadora, que no recuerdo el nombre, es la actual secretaria administrativa, la que maneja los fondos reservados. Según la gente de la CIDE, esos fondos reservados son sacados de la CIDE y llevados al escritorio de Cristina. Ahora. Y también esta señora iría todas las noches al casino flotante. Ahora, ¿se dan cuenta la magnitud? Cristóbal López. Sí, yo creo que en el fondo esto le va a hacer bien a la República, porque se van a matar todos entre todos, y esto es bueno. Es decir, que se desate, prueba contra prueba, lo mismo que en Provincia de Buenos Aires. No hay mal que por bien no venga. Entre los ni, los no, los embarazados y los medio embarazados, que resuelvan entre ellos y que la sociedad vea que la única salida que vamos caminando es a la República, a la honestidad y a otra matriz Pero organizativa. vos estás diciendo que siguen llegando los bolsos con plata a la Casa de No, Gobierno. que No. directamente Fuentes que- de la CIDE, fuentes de la CIDE, que son las que aseguran que en realidad la interna entre Estiuso y la presidenta, Y Pocino. y Pocino, pero la interna entre Estiuso y la presidenta, porque Estiuso trabajaba tete a tete con Néstor Kirchner. Por eso es que Kirchner acusa a Irán, porque toman la tesis Estiuso. Toda esta gente, Cristina y Néstor, tuvieron la tesis de la acusación en el caso de las AMIA de Irán. Hasta que un día ella decide hacer este acuerdo con Irán, y entonces viene la pelea, porque esta gente asumió muchos riesgos. Esto también hay que decirlo, pelear. Ahí viene la pelea, que es por el pacto Irán, etcétera, y ahí se da vuelta. Horacio Berbisky y la presidenta por eso diseñan la estrategia de tomar el ejército, y lo que hace la presidenta desde hace un año es que esta secretaria, que hay que investigarla, ahora, A mí lo me que dieron el dice, nombre el otro día, lo que dice Pino es real. Nosotros integramos, estuvo Patricia Burlech, yo pedí a la presidencia, obviamente nunca me la iban a dar, de la comisión de seguimiento. Miren, los aprietes a los diputados, hay que preguntar ahí. Ahí hay que investigar, porque nosotros tuvimos la mayoría en esa comisión cuando ganamos en el 2009. Yo fijé como objetivo que tuviéramos la presidencia, y la ganamos a la presidencia. Yo no sé qué pasó. A los 3 meses no habló más nadie, ni radicales, nadie. Ahí llámenla a Patricia Burlech que cuente lo que pasó. Pero la verdad es que este es el sistema de aprietes, y por eso los únicos que pueden combatir esto son los inocentes. Pero no de, hay otra. de vuelta, vos decís que la plata de los fondos reservados de la CIE sale cash a la Quinta Olivos. Yo, a ver, lo que me dicen es que los fondos reservados no van más al trabajo de espionaje. ¿Qué quiero decir? Lo están asfixiando a Estiuso, sería. ¿Está? Y que ese dinero se lo llevan a Cristina. ¿Pino? No, yo querría agregar, porque la historia de la CIDE es una historia negra. Ahí esas 2 columnas que bien describís en el artículo de ayer, Sí. esas 2 columnas están mezcladas con el delito de los pies a la cabeza. Sí, sí. Son 2 bandas de caja impunes. Y la movida fuerte, acá tiene que haber un reclamo ciudadano muy fuerte para transparentar de una vez por todas, intervenir los organismos de seguridad. Mira, yo hablé con 4 presidentes. Pero incluí la inteligencia ahora del ejército. No, por supuesto, digo los organismos de seguridad, todo Sí, sí. eso tiene. Ahora, cuando encima el ejército ahora, la inteligencia del ejército es la comandancia en jefe del ejército, te está demostrando que es una vergüenza que Argentina no tiene ninguna hipótesis de conflicto. Argentina tiene un conflicto muy serio. Argentina tiene en disputa 6 millones de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur. Los está regalando. Tiene enfrente la más poderosa base de la NATO, hasta con armamento nuclear.
Entonces, por favor, se están llevando el petróleo. No cumplen la ley de sanciones a quienes operan petróleo en Malvinas. Es una ley que se votó por unanimidad hace 2 años. Entonces no tenemos hipótesis de conflicto. ¿Cómo es posible? Brasil descubre e invierte en petróleo. Es autosuficiente en petróleo. Se convierte en una potencia. Brasil está construyendo 12 submarinos para cuidar su plataforma marítima continental. No te olvides, Galucho. No, entonces, todo esto, y encima esto... Bueno, los acuerdos con Chevron, hablábamos sí, de eso. no, pero yo termino diciendo esto, que yo hablé con 4 presidentes, porque yo tengo un caso pendiente con la CIDE. A mí me metieron 6 tiros. Sí, me acuerdo. Bueno, ese fue la CIDE. Eso me lo dijo gente del Ministerio del Interior cuando se fue. Figueroa, ¿cómo se llamaba el salteño? Sí, Julio sí. Mera Figueroa. Julio Mera, yo era amigo de Julio Mera Figueroa de otros tiempos, y me dijo, mira, fue la cueva 8 de la CIDE. No te puedo dar más datos. Me prometieron, todos me prometieron, inclusive de la Rúa. De la Rúa le ordenó al diputado cordobés, que era jefe de la CIDE, no recuerdo el nombre, el cordobés... Becerra. Sí, cómo no. La respuesta fue, mira, acá no hay ningún antecedente. Bueno, no hay ningún antecedente. Fue tapa en todos los diarios. Néstor Kirchner le dijo a Julio De Vido, en una reunión donde estábamos 7, 8, rápido. Cuando abrió los archivos por el tema de los archivos nazis en la Argentina, Sí. en esa semana le dio orden a De Vido de que se comunicara rápido, que me dieran toda la información. No hay nada acá. Ninguno quiso porque son todas las causas sucias. Y en las causas sucias están raros asesinatos. Durante la época de Menem, cuando se puso la investigación de la fábrica de Río Tercero, una docena de suicidios con mano invertida. Sí, como el de Chegoyen. No, entonces todas esas historias es la historia negra de estos organismos. Hay que depurarlos en serio. No hay ningún paraguas que pueda taparnos la realidad del horizonte, del campo delictivo que tiene la Argentina, amparado en la impunidad de estos organismos de seguridad. Dicen algunas encuestas que ustedes podrían llegar a estar primeros en Capital y que ya escuché a por lo menos 2 encuestadoras que vienen diciendo eso. Y lo que te pasó a vos, Carrió, con este tema fue realmente increíble, porque vos hiciste una gran elección en el 2009, una elección horrible después, y ahora remontaste de una manera increíble. Y pasó una cosa que yo lo viví cuando nosotros hablábamos del tema de la ruta de dinero acá. Todo el mundo decía, y Carrió está loca, pero de golpe empecé a pensar y siempre que habló la pegó. Y entonces hablábamos de 3 ejemplos. Todos se comían la de Zaffaroni, Carrió en ese momento dijo, ojo con Zaffaroni, tuvo razón. Todos se comían la de estamos haciendo la revolución, Carrió dijo, acá hay una asociación ilícita, se están dedicando a afanar. Todos apoyaron a Gil Carbó, Carrió en ese momento dijo, ojo con Gil Carbó, y ahora vemos lo que está haciendo Gil Carbó. O sea que todos empezaron a decir, che, ¿era en serio? ¿Cómo estás viviendo vos todo eso? La verdad es que siempre fue en serio. Siempre fue en serio. Yo ya lo sé, pero por eso te pregunto, ¿cómo acá, lo viviste antes, cuando los demás no lo vivían en serio? En la historia de la y cómo humanidad, lo los que vivís hoy? dicen la verdad son llamados locos, a vos también. Y uno sabe que tiene que decir la verdad. La verdad es que nunca me importó la opinión ajena respecto de si tenía o no que decir la verdad. Por supuesto que ahora siento una enorme caricia en el alma de que la gente te reconozca. Y es cierto también que es muy doloroso la soledad terrible con el desprecio en la calle. Pero bueno, eso hay que saber bancar cuando... Además nosotros no... Lo terrible es decir que esto era místico, no era místico. Yo soy una persona que estudio el Estado argentino y cada uno de sus actores desde hace 20 años. Entonces tengo memoria histórica. Sé quién de Menem, sé quién de este, sé quién del otro. Y tenemos un instituto de investigación hace 14 años. Entonces Paula Libeto, que gracias a Dios va a ser candidata ahora a diputada de la ciudad, que es auditora, ha sido mi mano derecha durante años, por eso se fue la hormiguita, vino, se va Adrián, no importa, porque está Paula que con nosotros siempre, y he confiado y he tenido
la información de muchísima gente. ¿Quién a veces dice que arrió la KGB? No, la calle. Como ustedes, muchas veces los datos vienen de la confianza de la calle, no se lo dan a cualquiera. Lo terrible de todo esto es que la descalificación de loca o de qué sé yo, tantas cosas, en realidad es un sistema que quería tapar. ¿Cuántos sabían que Debido era ladrón y no decían nada? Muchos más. Lo sabía el sistema completo. ¿Qué permitió el sistema completo? Que Debido y Néstor robaran todo. Y cuando terminó el robo dijeron, nos robaron. Yo esto lo viví en la Alianza. Y por eso fui disidente de mi propio gobierno. Cavallo fue puesto para que sacaran todos los capitales las grandes empresas del país. ¿Vos te acordás lo que fue eso? El enfrentamiento con la CIDE, con la Embajada de Estados Unidos, con los políticos, con los menemistas, con el gobierno, casi nos devastaron, que fue cuando yo tenía esa cara, la cruz, como no voy a tener la cruz. Los tipos de la CIDE que daban vuelta por adentro de la casa. Así es, tuvimos penetración en la CIDE hasta en mi casa. Y entonces, claro, el Gaby andaba ahí. Y sin embargo, permitieron 6 meses hasta que se robaron. Y después dijo, diciembre del 2001, Carrió tenía razón. Ahora, permitieron que se vayan todos los capitales. Entonces yo creo que la verdadera propuesta del país es tener honestidad, tener república, no repetir la historia, pero además no negarse a la verdad. Nosotros como pueblo, cuando nos negamos a la verdad, en realidad no prevenimos y somos saqueados cada 10 años. Esto tiene que terminar porque el saqueo es a las clases medias. Como dice, a las clases medias y a las clases pobres. Acá hay que hacer una alianza entre las clases pobres y las clases medias. Porque cuando a las clases medias las saquean, los pobres no pueden comer. Es así. Entonces, ¿cuál es esa alianza que nosotros tenemos? Por la decencia, no hay otra. Es que no hay otra que sacar esta matriz. Ahora, los políticos y los encuestadores ya han visto el curro, perdonen la expresión, que si engañan a la gente y que la gente cree que uno amasa, que el otro padea, etcétera, lo que ustedes quieran poner, después tienen 10 años. 10 años para robar de nuevo. Y como el anterior presidente quiere ser más rico que el que fue, se imaginan superar a Kirchner, ya vamos a llevar a los 20.000 millones de euros. Nosotros tenemos que volver por nuestra historia y volver por nuestra matriz. Y yo creo que esa es una gran ventaja de dos personas que son grandes, sí, pero que permanecemos. Permanecimos en la lucha, cuando tuvimos votos, cuando no tuvimos votos, seguimos hablando. Y yo realmente ahora necesitamos el voto de la gente. Y yo les voy a decir casi desde el corazón por qué lo necesito. Porque una cosa es tener autoridad personal, que siempre la he tenido, aunque saque el 1,8. Y otra cosa es tener poder y fuerza. Y esa fuerza te la da la cantidad de votos. Esa sola fuerza dada a quienes han luchado equilibra el poder, más allá de la cantidad de diputados. Esa fuerza no va a ser equilibrada por personas que son bárbaras, pero que no usan esa energía. Porque los votos que hemos tenido, es cierto, yo los dilapidé, dicen algunos, no, los gasté poniendo el cuerpo. Yo no los dilapidé. Yo me puse como pino entre los corruptos y la sociedad. Y puse el cuerpo, así estoy de salud. ¿Qué hacen otros candidatos? Que son bárbaros, viste, que se abrazan, es todo maravilloso. Ganan, suponte, y 4 años no los vemos más. Entonces esa energía que es contrapoder frente al gobierno autoritario se desintegra, no existe. Por eso la gente dice no hay oposición. Si usted vota a un opositor y el opositor desaparece, usted perdió la energía. ¿Saben lo que nos costó a nosotros que, como dice Pino, nos dejaron en medio del riachuelo y sin canoa? En 2011. Está sin peso. El sistema, por Wiener con él, el sistema, porque el sistema no nos quería, no solo el gobierno, también la oposición. Nos costó. Entonces ahora nosotros somos como una balsa con estrategia. Y los otros son un paquidermo sin dirección. Un gran barco sin dirección. Entonces nosotros queremos que apostemos como gente a esto. Porque tenemos que volver por nuestra historia. Porque tenemos que recuperar la dignidad y porque tenemos que usar la energía. A mí me encantan todos los candidatos. Nosotros dijimos con Pino y la verdad que la grandeza, quiero decirlo a todos,
La tuvo Pino, porque yo ya por ahí ya estoy media cansada de los tipos que te usan, te tiran, te maltratan. Yo he llevado tanta gente con bancas al Parlamento que al otro día ni te saludan, que después se sacan las fotos mostrándote con otro, una cosa muy, muy fuerte. Pero él me convenció de que habría que abrir todo lo posible, ya teníamos 7 partidos, habría que abrir más. Y le dije, bueno, vamos a dar el ejemplo histórico en la capital de que otro país es posible. Por eso yo un poco invito a eso. Yo quiero que nos voten, yo necesito. Ese cariño ahora de la gente es una caricia al alma. Porque ustedes, lo que la gente no sabe es que uno no es fuerte. Uno es débil. Uno siente, uno llora. Solo que se hace fuerte porque no podés sino poner el cuerpo por la gente. Entonces a mí me gustaría también que haya mérito en el voto, ¿no? Mérito en reconocer que seguramente ni somos los más jóvenes, ni somos los más lindos, ni somos el futuro, somos lo que permanece atrás, adelante siempre, que es la lucha histórica por causas que son dignas, ¿no? Quiero que hablemos, Pino, ahora viene el informativo, después del informativo, si el kirchnerismo se terminó. Bueno, en un segundo, son las 13:34. 13:39, estamos charlando acá en el piso con Evita Carrió y Pino Solanas. Pino va como candidato a senador nacional, Carrió como postulante a diputada, en el único sector que verdaderamente va a ser una PASO, en las PASO, porque todos los demás, en cambio de PASO, hicieron dedo. Pero bueno, nos quedaban ahí un par de temas pendientes para hablar con Pino. Uno era el asunto de Chevron. Hoy hay un artículo muy interesante de Pañi en La Nación, donde plantea que en verdad a Chevron están dando mucho más de lo que tenía Repsol, sin ningún inconveniente, digamos. Sí, bueno, hago la salvedad de que no hemos podido analizar el concreto, el contrato en concreto, porque no te dan nada. Podremos hablar seguramente mañana o pasado mañana en detalle. Sí, de todas sí. maneras, esto es una barbaridad. Es una barbaridad porque seguramente se dan todas las grandes ventajas, las máximas ventajas, la libre disponibilidad de lo que extraigan y de las divisas. Colonialismo puro. Si lo que sacás y te llevás no ingresa al país, perdemos recursos estratégicos que no son renovables, como el cereal, que lo plantás todos los años. El otro tema es que, en realidad, la idea de recuperar un sector de recuperación energética nacional para tener una empresa testigo que defienda el estratégico sector que es la energía, primer insumo de la cadena productiva. Los Kirchner la perdieron, la energía. Diciendo gansadas la perdieron, la dejaron perder. Por cada punto de crecimiento del PBI tenés que reponer de base 1,2, 1,3 de energía. Bueno, acá no se repuso casi nada. Entonces, esta es la explicación del jaque mate que tiene el gobierno. Tiene 14 a 15 mil millones de dólares anuales de importación de energía y subsidios, y no los tiene. Sepa el dólar, todas las historias que ustedes conocen. En esto de YPF, una barbaridad. Lo que debió hacer el gobierno era exigir el cumplimiento de los contratos a la mayor parte de las petroleras que están operando. Ninguna cumplió, muy pocas cumplieron, son excepciones, las que hicieron las inversiones. Lo que hicieron fue chuparse el gas y el petróleo que teníamos, sin reponerlo, como es norma en la industria hidrocarburífera mundial. Lo que sacás, lo tenés. Reponerlo significa hacer inversión de riesgo. Sí, sí. Bueno, en realidad fue una estafa, no lo exigieron y además han contaminado todos los yacimientos. Si algo caracteriza la Argentina de estas décadas es la retirada del Estado, la retirada del control público. Ahora es una locura, porque este es el gobierno que se supone... Estado, es el gobierno del Estado. No, mira, esa es una payasada, porque este gobierno profundizó las políticas irresponsables de Carlos Menem en asuntos de minería y de petróleo. Profundizó todo aquello. En minería se llevan sin control público, a simple declaración jurada. 180 días después que se llevan 60 y tantos metales, declaran solo sobre 3. Y muchos de ellos, incluidas las tierras raras, son muchísimo más valiosos que el oro. En petróleo tampoco hay control público. Entonces, la estafa, el sobreprecio, la contabilidad paralela, como pasa en la exportación de granos, las tercerizaciones en las exportaciones, todo esto es una factura monumental que pierde la Argentina.
volviendo al caso Chevron, es una barbaridad esto. Esto es como hacer un contrato, entregarle el más importante yacimiento de la Argentina, entregárselo a la Reserva Federal o al Departamento de Estado. No te lo vas a sacar más de encima. Yo te voy a dar un ejemplo. No, lo grave de las grandes corporaciones en países débiles, cuando arriban, es muy difícil sacárselas. El contrato con la Pan American Energy, que en aquel momento era Moco, y hoy la Pan American Energy es la conjunción de la British Petroleum, los chinos y Bridas de los Bulgeroni, ¿saben en qué año comenzó? En el 58. Fue uno de los 5 grandes concesiones que otorgó Frondizi en julio del 58, el más poderoso yacimiento de petróleo que tenía la Argentina, Cerro Dragón. Lo volvieron a prorrogar, Menem lo prorrogó y lo volvió a prorrogar Néstor Kirchner en el 2007. Hasta el 47 se quedan. 90 años. 47. 90 años. Entonces, este contrato con la Chevron peligrosísimo. Por último termino diciendo, es mucho más peligroso porque vienen con la idea de hacer gas y petróleo por fractura hidráulica, lo que se llama el gas de fracking, shale gas o shale oil. Esto es una barbaridad porque significa, es como si vos hicieras minería a cielo abierto con explosiones, la haces invertida, la haces en el subsuelo. Esto es altamente contaminante y destructivo. Para información, ha provocado el mayor desastre ambiental y de contaminación de las aguas de la historia de los Estados Unidos. Los 100.000 pozos de fracking en Estados Unidos ha contaminado buena parte de sus napas de agua. Hay 50 películas norteamericanas documentales y de ficción sobre el fracking. Abrís la canilla, acercás un encendedor y no era canilla, era un mechero de gas. No, hay que tomarlo en serio. Pero además es subsidiado, Es antieconómico. Hasta Oscar Vicente, el referente de las petroleras privadas en conferencia de prensa hace unos meses, dijo, solo podremos saber en 5 o 6 años si el fracking es rentable, porque un pozo fracking cuesta 5, 6 o 7 veces más que un pozo de petróleo no convencional y su duración es proporcional a la inversa. 5 o 6 veces menos tiempo te dura un pozo de fracking. Te preguntaba, saliendo del tema petróleo, si vos pensás que el kirchnerismo está en retirada, si los K... Mira, los K, el núcleo duro de los K son animales de pelea, y como tienen que defender, tienen que tapar los agujeros y las causas negras, yo creo que van a dar pelea hasta el último momento. Por lo tanto, guarda, No, pero lo que les pregunta es si ustedes perciben el fin del ciclo. No, el fin del ciclo... Sí, yo un lo cambio, percibo. o un cambio de ciclo, aunque sea. No, dos cosas. Hay el fin de un ciclo político y de una cultura política, creo, que un poco uno lo asocia al kirchnerismo, en estos tiempos. Ese termómetro, eso empezó a las pocas semanas de octubre del 2011. El 2012 fue una tragedia para este gobierno. Todo lo que se vino denunciando se produjo. Nosotros ya en el 2004 denunciábamos a Jaime y que decíamos que íbamos a una tragedia ferroviaria. Nos opusimos al tren bala, que era Jaime. Bueno, todas esas causas. Y dijimos que íbamos al desabastecimiento petrolero. Hoy importan por 15.000 millones de dólares. Entonces... yo creo que se acabó. No tienen el viento de cola de la economía y tienen la factura de esos 14, 15 o 16.000 millones de dólares sobre energía. No lo van a poder levantar. Lilita, vos cómo la conocés mucho a Cristina de la época parlamentaria. ¿Le crees cuando hoy dice que no va a ir por la reelección? La verdad es que uno ya no le cree ni le cree ya nada. Lo cierto es que acá hay un dato objetivo. Vos tenés 30.000 millones de reservas, aproximadamente reales, tenés 15.000 este año, 15.000 el año que viene. Y ahí no hay dólar, ni paralelo, ni oficial, a ver si la gente entiende, y no hay energía. Cuando vos no tenés abiertos los mercados internacionales, yo no sé si termina el ciclo o no termina el ciclo, pero ahí sí que la serpiente se pisa la cola económica. Y esto no fue por falta de controles, sino por vaciamiento explícito, donde parte de este dinero está en las bóvedas. Y parte de este dinero quería comprar Petrobras, cosa que le paramos, para ir a la SEC.
Porque en realidad el acuerdo de YPF fue un acuerdo de vaciamiento, es que nazi es parte del acuerdo de vaciamiento. El retiro de las utilidades, la no explotación, era una sociedad ilícita entre Brufau y Néstor Kirchner. Porque los españoles en esto no fueron decentes, el mismo caso de Aerolíneas. El acuerdo del vaciamiento que está en la causa en lijo. Cuando la presidenta después dice que va a estatizar, en realidad es porque no se ponen de acuerdo sobre el precio. Vieron que ahora querían arreglarlo con vaca muerta. ¿Ustedes vieron algún país que no reclame inmediatamente? Pero si España no reclamó, si están todos metidos en la asociación ilícita de vaciamiento. Ahora, esto tiene sus costos. Como no hay trenes, tampoco hay energía. Se la robaron. Se la robaron. Yo no sé para qué sirven las bóvedas. Ahora, porque la verdad es que ni siquiera la van a poder gastar. Ah, bueno, ahora a lo mejor Néstor y Van. Ahora, lo que sí tenemos que entender en la Argentina es que me parece que viene una revuelta republicana no violenta, y estas son las movilizaciones en las calles, pero que no hay república sin ciudadanía y sin impuestos justos. Porque miren que no solo se robaron las bases de la Argentina, sino que en realidad las clases medias y las clases trabajadoras están pagando impuestos injustos. Ganancia, IVA, impuesto al cheque. Yo digo, la gente está como atenazada entre pagar impuestos, las pymes no pueden pagar los impuestos locales, etcétera, y atenazadas por la inflación. Te vas al supermercado, te sacan la plata, cobras el sueldo, te sacan la plata. Ahora, la gran pregunta es que nosotros como ciudadanos no somos ciudadanos. Porque en otro país civilizado del mundo, la gente no le perdonaría a sus políticos no saber a dónde va su dinero. Pero peor ahora sabemos que van a las bóvedas. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos y que yo llevo adelante, digo, así como logramos el ingreso ciudadano que hay que ampliarlo, es ahora tener impuestos justos. No hay república sin impuestos justos y sin presupuestos transparentes. A ver, en la ciudad, yo no tengo problema en pagarlo y qué sé yo, los impuestos que también son grandes en la ciudad, porque todo el mundo... Ahora, yo quiero que me limpien la basura. Esto es lo mismo que en Nación. ¿Viste? Yo pago impuestos, pero no quiero que vaya al Calafate o a la bóveda. Quiero tener una educación mínimamente digna. Jorge y yo Asís creo dijo... que hemos perdido, perdón. Sí. Acá hay una construcción de ciudadanía, que de esas marchas estamos caminando todos de manera no violenta, porque esta es la clave de la Argentina. La Argentina tiene que salir respetuosa de la ley no violenta, porque esto cambia la historia para atrás. Y tiene que perseverar, y está bien que nos cueste la libertad. ¿Saben por qué? Porque la vamos a valorar. Pero tenemos que salir a esto. Y acá los pobres y clases medias es lo mismo. Yo el otro día decía, nadie es culpable por haber nacido en un hogar pobre, y nadie es culpable por haber nacido en un hogar rico, ¿eh? Nadie es culpable del origen. De lo que somos responsables es de la estrategia para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Y me parece que esta es la concordia, porque, miren, acá hay unidos y organizados para robar, esto está claro. Entonces, cualquier unidad no es, ahora están todos juntos, todos se amontonan y no se acuerdan una lista. Miren, nosotros tenemos diferencias. Y obviamente con otros más tenemos más diferencias. Pero nosotros dijimos tenemos que hacer una concordia en serio. ¿Pero unidad para qué? Para la decencia, para la república, para los impuestos justos. Porque si no empezamos a preguntar la unidad cara qué, podemos estar todos unidos para un nuevo robo. Cuidado. Que la Argentina repite su historia. Nosotros hemos vivido, ya estamos grandes. Ahora, cada 10 años nos roban todo. Porque acá hay que acostumbrarse que vamos a tener que empezar de nuevo. Si ustedes ven el tema de la energía, se dieron cuenta que vamos a tener que empezar de nuevo. Y hay que empezar con justicia, y hay que empezar con república, y hay que empezar de manera no violenta. Porque estas son las claves que nos pueden hacer superar el autoritarismo, superar el quiebre permanente de las clases medias y nos pueden superar nuestra historia de violencia que es tremenda, ¿no? Guadalupe, ibas a preguntar. Sí, con respecto a este robo que decís cada 10 años, Jorge Asís dijo que los menemistas son motochorros comparados con los kirchneristas. Y era motochorro seguramente. No, porque él lo sabe si era menemista. Pino. Lo que hay que entender, y retomando el discurso que acá hace Lilita, lo nuestro, más que una jugada electoral, nosotros estamos tratando de retomar las causas.
Lo que nos une con Lilita son grandes causas, más allá de las colocaciones políticas que tuvimos en estos años. Y una gran causa es la reinstalación de la ética pública como un tema central de la Argentina. ¿Cómo yo voy a pagar impuestos si de arriba a abajo me están mintiendo todos? Si el fraude público, que es la falsificación de la estadística pública del INDEC, que yo lo necesito como ciudadano, necesito efectivo acceso a la información pública, no la tengo. Yo, empresario, tampoco la tengo. Esa es una invitación a la deserción ciudadana. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, por encima de los prejuicios, lo que nos separaba, las rivalidades y competencias, hemos oído el reclamo de las grandes marchas, 8 de noviembre, 18 de abril, y hagamos un gesto de grandeza. Nosotros estamos más del otro lado. Del otro lado que del que viene, Jorge. Nosotros lo estamos haciendo por toda la generación que viene. Ahora tenemos hijos, somos amigos de los amigos de nuestros hijos y queremos reinstalar grandes causas, que no solamente la ética pública, queremos impuestos injustos, que no haya IVA para los productos de la canasta básica familiar, que no persigan al comerciante y al profesional con impuestos cuando permiten el blanqueo de capitales. Ahora, la eliminación del IVA, ¿no?, para la canasta básica, ¿se puede hacer desde el Congreso? ¿Se puede imponer desde el Congreso? Por supuesto necesitamos, como ella dice, mayoría, por eso hay que votar bien. Hay que conformar en la Argentina una nueva mayoría. Una energía distinta. Pino, ustedes tienen un muy buen candidato a legislador porteño, que es Gustavo Vera de la Alameda, que si hay alguien que ha trabajado contra las mafias en los últimos años ha sido él. Y por esa trayectoria, por el riesgo y el coraje de la Alameda y de Gustavo Vera, le dijimos: Gustavo, venía a encabezar la lista de legislador. Es un mensaje que lanzamos. Entonces nosotros queremos realmente enfrentar la mafiosidad en la Argentina. La asociación ilícita es una transversal que corta los poderes públicos, las organizaciones inclusive sociales y hasta políticas. Atención, para el delito no hay ideología ni partido político. ¿Ustedes cómo se imaginan que Yo van a le voy a ser? votar a Piro, no tengan duda. ¿Ustedes cómo se imaginan los próximos 2 años? ¿Cómo va a ser cómo les parece que va a ser la dinámica del Congreso y la propia dinámica de un gobierno que no creo que salga bien parado de octubre, ¿no? Yo todo lo que veo y siento me lo guardo para que ustedes después no me critiquen. Pero si hasta ahora lo venís pegando, está bien, le estamos preguntando. Nada. Si No, el gobierno paso, no llega, paso. si el gobierno no llega al 30% y nada indica que vaya a llegar, va a tener 2 años difíciles la Argentina en general, pero el gobierno en particular. Y si Massa supera el 40% en la provincia, que es algo que todos dicen que podría pasar, el peronismo, vos los conocés bien, Pino, sí. Se va a alinear en 30 segundos con Massa, porque yo me acuerdo cuando perdió Menem, el único que se quedó con Menem fue el intendente de Anillaco, todos los demás se fueron a la mierda, incluso el intendente de Anillaco se fue al otro día, digamos, tampoco duró. Huyen en solidaridad con el que gana. Eso es así, porque lo que estás diciendo, que estas son, más allá de los disfraces, las máscaras y las imposturas hechas ideología y relato, lo que los une es el negocio, es la política entregada como negocio, caja, poder, como la querramos llamar. Por eso hay que crear un espacio. Esto es la primera parte de un espacio civilizado, que es bueno que lo dirijan y lo lideren personas que no tienen compromisos con grandes estructuras partidarias, porque somos los únicos capaces, de alguna manera, de armar una interna abierta muy grande donde puedan participar los otros partidos que en general tienden a cerrar. Y creo que tiene que haber una alternativa no PJ, porque el PJ no puede salir de la corrupción. Forma parte del entramado de la corrupción. Y yo tengo otra visión de lo que puede suceder, porque algunos dicen, bueno, si gano. Bueno, si pierdo estamos en problema, porque los diputados de Massa se hacen cristinistas, y ahí tenemos reelección. Guarda que si perdés por un punto, vos tenés un montón de diputados. Él dice que ante Escribano se compromete a que no pase. Pero es que el Escribano, pero el PJ sí sabe que son los Escribanos. Palabras de esquinerista. Así que vos podés tener ahí, por un lado, la reelección y otorgar una mayoría en diputados enorme, o podés tener un cambio. Lo otro que te puede pasar, estoy hablando desde el punto de vista del análisis objetivo, es una autoeliminación. Porque Scioli y Massa están disputando esa presidencia, así que podés tener una autoeliminación. Es decir, está todo por darse.
Pero lo que es cierto, y es parecido al año 75, es que hay una pelea en la justicia, en los servicios de seguridad y en la provincia de Buenos Aires entre sectores del PJ. Y eso trae sangre. Gracias a los dos por haber estado acá. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. 3:58, nos fuimos. El primero fue el lancho.